Hola, ¿qué tal? Sean todas y todos bienvenidos a un video más de la disciplina de Física 1, su servidor, el maestro Emanuel Rodríguez Cuevas, para en este caso, bueno, empezar con nuestra WAC número 2 y concretamente el tema que preparé para este video es movimiento rectilíneo uniforme, mejor conocido como MRU. Así es que, bueno, iniciamos con el tema de MRU. Para ello voy a compartir las diapositivas que realicé. Bien, primero, como dato tenemos que forma parte de la cinemática. ¿Qué es esto de la cinemática? Bueno, es una rama de la física que estudia el movimiento sin importar las causas que lo producen. Aquí cabe hacer mención que, por ejemplo, una rama principal de la física clásica es la mecánica. La mecánica se encarga de estudiar el movimiento, pero una de las subdivisiones de la mecánica es esta que está aquí, que es la cinemática, que también estudia el movimiento, pero tiene una pequeña condición ahí, dice, sin importar la causa o las causas que lo producen. Por lo tanto, el MRU forma parte de la cinemática. También, a su vez, el MRU no es otra cosa más que el desplazamiento de los objetos cuando lo realizan, pero en línea recta y en una dirección a intervalos iguales de tiempo. Esa es la principal, ¿qué se le puede llamar? Pues condición del MRU, que los objetos deben de moverse en línea recta y en una misma dirección a intervalos iguales de tiempo. Esa es la base fundamental del MRU. Por último, la combinación entre la distancia que recorre el objeto, la velocidad con la que lo hace y el tiempo. Se va a dar entonces con la combinación entre estas tres variables: distancia, velocidad y tiempo. Esto lo debemos de tener muy en cuenta, esas tres variables: distancia, velocidad y tiempo. Ahora bien, las fórmulas que utiliza el MRU, tenemos la primera: V es igual a D sobre T, donde V es la velocidad expresada en metros sobre segundo. Ojo aquí, los metros sobre segundo es la unidad fundamental. Sin embargo, también podríamos expresar la velocidad en kilómetros sobre hora o también en millas sobre hora, atendiendo al sistema inglés. La siguiente variable es D, que equivale a distancia recorrida por el objeto y se va a medir en metros. Metros es la unidad fundamental, pero podemos utilizar también en su defecto kilómetros o también millas, etcétera. Y por último, T, que es tiempo que tarda un objeto en desplazarse de un lugar a otro y se expresa en segundos. En este caso también lo podríamos expresar en horas o en minutos, según sea el caso. Si nosotros despejamos las variables de la primera expresión, es decir, de la expresión B es igual a D sobre T, podemos encontrar otras dos fórmulas. La segunda fórmula del MRU sería D es igual a B por T, es decir, aquí se va a multiplicar velocidad por tiempo. Y la tercera fórmula, que es T es igual a D sobre B. Para encontrar el tiempo, voy a dividir distancia sobre velocidad. Por lo tanto, tenemos tres fórmulas en total. Vamos a ver algunos ejemplos. Ejemplos de cada una de estas tres fórmulas. Un ciclista recorre una pista de 500 metros en un tiempo de 30 segundos. ¿A qué velocidad recorre dicha pista? Bueno, primero voy a identificar los datos y así como para que se me facilite lo puedo hacer en orden de aparición. Lo primero que aparece son los 500 metros. Entonces, ¿cuáles son las claves aquí? Ver la unidad que acompaña al dato. En este caso, la unidad son metros. Y les acabo de decir que la distancia se mide en metros. Por lo tanto, a pesar de que no me diga literalmente qué es distancia, yo puedo determinar que al tratarse de metros, están hablando de distancia. Entonces, distancia 500 metros, tiempo 30 segundos. Por lo tanto, me dice a qué velocidad recorre dicha pista. Entonces, debo de calcular velocidad. Checo dentro de mis tres fórmulas y voy a seleccionar aquella que me está pidiendo. En este caso, velocidad es igual a distancia sobre tiempo. Lo único que debo de hacer es dividir 500 metros, que es la distancia, entre 30 segundos, que es el tiempo, y como resultado voy a tener una velocidad de 16.6 metros sobre segundo. Ejemplo número 2. Una patineta puede alcanzar una velocidad de 19.4 metros sobre segundo.
¿Qué distancia recorrerá en 50 segundos? Voy a los datos en orden de aparición. Primero me dice 19.4 metros sobre segundo, eso es velocidad, en un tiempo de 50 segundos y me dice qué distancia recorrerá. Entonces me pide calcular distancia. Por lo tanto, me voy a las tres fórmulas y veo que distancia es igual a velocidad por tiempo. Recordemos que aquí, aunque no se marque el punto, al estar las dos variables juntas, quiere decir que se están multiplicando. Entonces bastará con que multiplique 19.4 metros sobre segundo por 50 segundos. En este caso, el resultado son 970 metros. ¿Qué es lo que está pasando aquí? Que literalmente, ¿por qué se obtiene metros? En segundos tenemos como denominador a un 1 y observamos los segundos que acompañan al 19.4 en velocidad y aparecen como denominador. Por lo tanto, tengo segundos como numerador y segundos como denominador, se están cancelando y lo único que me está quedando es al metro. Por lo tanto, el resultado se expresa en metros. Tercer ejemplo, un corredor desea saber cuánto tiempo tardará en completar la distancia de un maratón de 42 kilómetros si corre a una velocidad de 15 kilómetros sobre hora. Recordemos que les decía que también se pueden utilizar kilómetros, kilómetros sobre hora y demás. Este es un ejemplo de ello. Distancia 42 kilómetros. Vamos siguiendo el orden. Después velocidad 15 kilómetros sobre hora. ¿Qué es lo que me pide saber? ¿Qué es lo que me pide calcular el tiempo? Entonces, voy a mis tres fórmulas y veo que el tiempo es igual a distancia sobre velocidad. Bastará con que divida 42 kilómetros sobre 15 kilómetros sobre hora. En este caso, el tiempo es de 2.8 horas. ¿Qué es lo que estoy haciendo ahí? Primero, voy a cancelar a los kilómetros. Y también si quiero, el tiempo lo puedo convertir ya sea a minutos o a segundos. Aquí quiero que quede algo muy claro, podemos, digámoslo así, jugar con las unidades. Ejemplo, les puedo pedir el tiempo en minutos. Entonces, ya que llegue este resultado, transformo 2.8 horas a minutos o a segundos. Y les comentaba, los kilómetros los estamos cancelando y solamente me estoy quedando, en este caso, con las horas. Bien, dentro del MRU también debemos conocer algunos términos que son fundamentales para conocerlo y para poder aplicarlo. Entonces, algunos de estos términos pareciera que son muy parecidos y en ocasiones los llegamos a utilizar como sinónimos, pero no lo son. Veamos los siguientes casos. Primero, tenemos la comparación entre distancia y desplazamiento. ¿Qué es la distancia? Es una magnitud escalar. Hago un paréntesis. Las magnitudes escalares son aquellas que se componen de un número y una unidad. Ejemplo, 5 metros. Ejemplo, 18 kilogramos. Esas son magnitudes escalares. Un número y una unidad. 18 número, unidad, kilogramos. Entonces, la distancia es una magnitud escalar que simboliza todo el trayecto que recorre un móvil, absolutamente todo. Mientras que el desplazamiento es una magnitud vectorial. Esta magnitud vectorial está compuesta por número, unidad y una dirección en particular. Es decir, ejemplo, si yo digo 18 kilómetros a Puebla, entonces ya se convierte en un desplazamiento porque tiene número, dije 18, unidad, dije kilómetro y me pide dirección. Dije a Puebla, ya le di una dirección, entonces ya le di un cierto sentido. Por lo tanto, se convierte en magnitud vectorial. Entonces, el desplazamiento es una magnitud vectorial que refiere el punto de inicio al punto final en la trayectoria de un móvil sin considerar todo el recorrido. Veamos la figura que está en la parte inferior de la diapositiva. Creo que nos está dejando muy claro que la distancia, observemos, la distancia va a ser absolutamente todo el camino que sigue el objeto. Todo esto es la distancia, mientras que el desplazamiento va a ser el punto de inicio hasta el punto final.
Digámoslo así, el desplazamiento es mucho más práctico. Me dice de dónde estoy partiendo y a dónde quiero llegar. Por lo tanto, el caminito que se haga no me interesa. A mí lo que me interesa es la línea recta. Recordemos que la línea recta pues es la distancia más corta entre dos puntos. Entonces el desplazamiento es mucho más práctico. Les pongo otro ejemplo. Si estuviéramos en la escuela y les dijera que hay que calcular la distancia y el desplazamiento que hay a la cafetería. Bueno, la distancia sería todo el camino que deben de recorrer, todo el pasillo, las escaleras, otra vez pasillo, todo ese caminito sería la distancia, mientras que el desplazamiento sería del salón a la cafetería en línea recta. ¿Me explico? La distancia es todo el caminito, es más tedioso. Veamos entonces ejemplos de lo que les acabo de decir. Primero, una persona recorre 3 kilómetros al norte y 5 kilómetros al oeste. Calcular su distancia y desplazamiento. Para calcular la distancia, bastará con realizar la sumatoria de los kilómetros avanzados, es decir, 3 kilómetros al norte y 5 kilómetros al oeste. En total, la distancia que recorrió fueron de 8 kilómetros. Mientras que el desplazamiento, para calcular el desplazamiento, observemos que voy a utilizar el teorema de Pitágoras. Tenemos los recorridos que hizo la persona en verde, las flechas verdes. 3 kilómetros al norte, hacia arriba, por eso les dejé la rosa de los vientos en la parte superior derecha. Hacia el norte, es decir, hacia arriba, 3 kilómetros. Y hacia el oeste, es decir, hacia la izquierda, 5 kilómetros. Por lo tanto, me interesa saber de punto de inicio, aquí está el punto de inicio, hasta el punto final. Entonces, ¿cómo voy a calcular eso? Utilizando el teorema de Pitágoras. Entonces, raíz cuadrada de 5 al cuadrado más 3 al cuadrado. Realizo mis operaciones y en total recorrió 5.8 kilómetros. Entonces, observen, distancia que recorrió 8 kilómetros, desplazamiento 5.8 kilómetros porque solamente me interesaron punto de inicio y punto final. Bien, tenemos otros dos términos que es muy importante también hacer la diferencia entre los mismos. Al igual que los que acabamos de ver, tenemos rapidez y velocidad. Primero, la rapidez es una magnitud escalar. Ya expliqué qué es una magnitud escalar, que resulta de dividir la distancia total recorrida entre el intervalo de tiempo en el cual la recorrió, sin importar el sentido en el cual ocurra el movimiento. Es decir, la rapidez es igual a distancia sobre tiempo, pero a la rapidez no le va a interesar el sentido, es decir, se mueve a la derecha, a la izquierda, arriba, abajo. Solamente le interesa la distancia recorrida sobre el tiempo. Mientras que la velocidad es una magnitud vectorial, ya también le expliqué, que es el resultado de dividir a la distancia recorrida entre el tiempo para recorrerla. Sin embargo, puede ser considerada como negativo o positivo. Por lo tanto, la distancia se va a convertir en desplazamiento. Entonces, velocidad es igual a desplazamiento sobre tiempo. Eh, los esquemas que están a la derecha, primero tenemos como ejemplo a la velocidad. Me dice que va a ser un desplazamiento porque sí va a tender a una dirección o un sentido, ya sea positivo, derecha, o negativo, izquierda, sobre el tiempo que utilizó para hacer ese desplazamiento. Y la rapidez que está en la parte inferior de las imágenes de su derecha es igual a la distancia. Recordemos que la distancia es todo el caminito que se hace, la distancia sobre el tiempo. Una vez que entendemos la diferencia también entre rapidez y velocidad, resulta que muchas veces, y esto es un dato pues interesante, muchas veces en la literatura de ciencias, concretamente en la literatura de física, resulta que toman o se toma, es muy común que se tome a la rapidez o a la velocidad como elementos iguales, como sinónimos.
pero esto es para facilitar muchas veces cálculos que se realizan en temas como este que estamos viendo. Por eso es que llegamos con esas dudas muchas veces y pensamos que rapidez y velocidad es lo mismo o que desplazamiento y distancia es lo mismo. Pero acabamos de ver que son cosas diferentes que tienden a ocuparse como iguales, pero que nos debe de quedar claro que son completamente diferentes. Ejemplos de lo que les acabo de comentar, rapidez y velocidad. Observen. Un caballo recorre una pista que mide 800 metros en 240 segundos. Sin embargo, el caballo retrocede 300 metros y lo hace en 155 segundos. Determinar su rapidez y velocidad. Primero tengo los datos. Distancia 1, 850 metros en un tiempo de 240 segundos. Estoy extrayendo la información. Distancia 2, 300 metros en un tiempo de 155 segundos. Ese fue el retroceso, ¿recuerdan? Bien, ¿cómo voy a calcular la rapidez? Sencillo, voy a sumar los metros y voy a sumar los segundos, es decir, 850 más 300, que son los metros, sobre 240 segundos más 155 segundos. Estoy sumando a los segundos. Resultados parciales. En total, tengo en metros 1150 y en segundos 395. Repito, estoy sumando tanto los metros como los segundos y ahora sí los voy a dividir. Resultado, 2.9 metros sobre segundos. Solamente apliqué la división con los resultados parciales. Ojo aquí, las unidades no se pueden cancelar porque no son iguales, entonces se respetan. Metros sobre segundo. Mientras que para la velocidad observemos cuál es la diferencia que ahora en la velocidad estoy restando. ¿Por qué estoy restando? Recordemos que atiende la velocidad a un desplazamiento, punto de inicio y punto de llegada, punto final. Entonces, literalmente aquí lo que hizo el caballo fue primero ir hacia adelante, pero después lo que hizo fue retroceder y terminó en un punto, digámoslo así, menor del cual fue su avance máximo. Por lo tanto, a 850 metros, que se ubicaban en la parte final, dice que retrocedió el caballo, que retrocedió 300 metros. Por lo tanto, ahí hago una resta. Quiere decir entonces que el desplazamiento comprendido fue de 550 metros. Sin embargo, si nos vamos a los segundos, en los dos tiempos, sí los estoy sumando. ¿Por qué lo sumo? Porque independientemente de eso, el tiempo no lo puedo restar. El tiempo no se puede tener, no se puede restar, no se puede echar para atrás. Entonces, voy a seguir sumando el tiempo. Por lo tanto, 240 más 155. Resultados parciales, 550 metros sobre 395 segundos. Resultado de la velocidad, 1.39 metros sobre segundo. Observamos rapidez, 2.9 metros sobre segundo. Velocidad, 1.39 metros sobre segundo. Bien, esto ha sido todo por este video atendiendo al MRU. Me despido no sin antes desearles éxito en todas sus actividades y bueno, les dejo una frase. Los movimientos no solo los hacemos simplemente por movernos. Cada movimiento tiene su propósito, siempre tiene alguna intención. María Montessori, y con esto me despido, su servidor Emanuel Rodríguez Cuevas, esperando que sea de utilidad el presente video. Hasta luego.